Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Buenas tardes, querido auditorio, ciudadanos de toda la República y de los 5 continentes. Nuevamente el ciclo de los grandes temas, de los grandes retos, de las grandes problemáticas nacionales, regionales y de vez en cuando hasta mundiales. El día de hoy, en Televisión Internacional Canal Patrio, transmitiendo en vivo y directo desde la capital de la República Mexicana, con la participación, invitación especial a 2 personajes muy importantes, bueno, 3 muy importantes en la lucha, en los trabajos por un México más justo, más próspero y más equitativo. La hora ciudadana y constitucionalista, abordando un tema de gran importancia nacional y desde luego hasta internacional, la situación de los trabajadores. Como vemos, lamentable y desafortunadamente, que cada vez más y más va disminuyendo la protección, la preservación, la garantización de los derechos y prestaciones sociales de los trabajadores. Y en ese sentido vamos a tratar 2 temas muy importantes en relación al servicio de transportación aérea nacional e internacional. La Compañía Mexicana de Aviación, su problemática, la quiebra declarada por una juez de distrito, desde luego el procedimiento jurídico que se está llevando a cabo en defensa de los derechos de los trabajadores y desde luego de la misma Compañía Mexicana de Aviación y de Aviaxa. Y para ello está con nosotros uno de los más grandes dirigentes también sociales de este país, secretario general del Consejo Nacional de Organizaciones, Asociación Civil y con registro vigente en el Instituto Federal Electoral, el licenciado Narciso León Martínez. Muchas gracias por habernos aceptado la invitación, licenciado Narciso, a estar aquí en el ciclo de los grandes temas
de los grandes retos y problemáticas nacionales. Él nos va a hablar sobre estas problemáticas y nuevamente gracias por estar aquí en Televisión Internacional, Canal Patrio. También tenemos como invitado al ingeniero Jorge Alberto Monroy. Él es ingeniero en aeronáutica, experto conocedor de la aviación comercial, nacional e internacional. Muchas gracias por su presencia. Y Lidia Vela, de la Academia Nacional de Amparo, María Guadalupe Lidia Vela, gracias, de la Academia Nacional de Amparo, que trae la representación de los licenciados Hugo de Jesús Zamora Granados, Alfredo Rojas Díaz Durán y Roberto Villaseñor Aceves. Academia Nacional de Amparo de la Confederación Nacional de Colegios y Asociaciones de Abogados, que agrupa a más de 200 organizaciones de abogados en toda la República Mexicana. Su presidente, el licenciado Óscar Juárez Cárdenas, les envía un saludo. Y gracias, Lidia, por estar con nosotros. Lidia les hablará sobre una invitación para todos los que quieran participar en la defensa constitucional de los trabajadores de Mexicana de Aviación, de Aviaxa también, con un procedimiento estrictamente de los trabajadores y ciudadano, para toda la ciudadanía de la República. Pues sin más comentarios, le damos la palabra al ingeniero, primero el licenciado Narciso, perfecto, nuestro secretario general del Consejo Nacional de Organizaciones nos está pidiendo la palabra y con mucho gusto se la damos. Muchas gracias, licenciado Román. Agradezco la invitación. Y sí, yo quisiera empezar la reflexión hoy en día porque a unos cuantos días de celebrarse la Semana Mayor, cuando muchos mexicanos se disponen a pasar los días de guardar, dijera don Carlos Monsiváis, el extinto Monsiváis, el buen Monchi. Mas sin embargo, justo ahora, cuando uno va a las terminales de autobuses o a las terminales aéreas, se encuentra uno que no hay pasajes. Y esto obedece a un solo motivo. En primer lugar, en México se han consolidado en estos últimos años los grandes monopolios del transporte. Y de esta situación no escapa el transporte aéreo. Es decir, pocas empresas, pasajes muy caros, servicios muy malos. Tengo amigos, compañeros míos de la universidad, que se han dedicado a los negocios internacionales y se ríen, usualmente por el Face, comentan de que es tan bueno el servicio que ahora les ponen charritos o chetos en las famosas salas VIP. Entonces, eso te da a ti el termómetro de lo que ha estado pasando con la industria aérea nacional. Y voy a permitirme, pues, pararme. Y sí, quisiera yo incidir que en este país tal pareciera que estos últimos 4 sexenios, 5 sexenios, o tal vez de Miguel de la Madrid hacia acá, concretamente, esta historia oprobiosa ha sido desmantelar a las empresas nacionales y a las empresas propiedad de la nación. Hace unos meses fuimos testigos de cómo se entregó el petróleo, nuestros hidrocarburos, a las empresas de origen extranjero. Pero en el caso concreto, vuelvo al caso que nos ocupa, que es la industria aeronáutica. México, a diferencia de otros países, México, pese a que el Instituto Politécnico Nacional, que yo tengo memoria, tiene la carrera de los ingenieros, ¿verdad? El ingeniero no me va a dejar mentir, debe de ser egresado de ahí el compañero, y que México fue el pionero de la aviación a nivel mundial,
porque aquí se armaban aviones, se fabricaban aviones. Hoy no fabricamos solamente nada más que papalotes. Y eso es una vergüenza. ¿Por qué? Porque México tiene un rezago en materia de la industria aeroespacial. Se hizo un remedio ahí en Querétaro, el gobernador está haciendo un centro, pero vienen los extranjeros cuando en México hay la suficiente inteligencia para poder fabricar aviones, para poder hacer una buena empresa. Y más sin embargo, los políticos neoliberales, traidores a la patria, estos vendepatrias que gobiernan hoy la nación y que encabeza Enrique Peña Nieto, como en su momento fue Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y demás, ya Vicente Ernesto Zedillo, exacto, pero más sin embargo él es socio de los ferrocarriles extranjeros, se hizo socio Ernesto Zedillo. Por lo mismo, ¿no? Que les hizo el favor. Exactamente, hacen los favores y se los cobran a la nación, tras de que malbaratan las empresas propiedad de la nación. Todavía cuando se constituye la empresa extranjera que va a venir a usurpar los empleos, el espacio, es decir, hemos ido hacia atrás como el cangrejito playero. México, en lugar de que sea pionero de la defensa de los derechos de la clase trabajadora, porque este país de este momento fue forjado al rigor del fusil y el caballo y el sombrero de los campesinos mexicanos que destruyeron un sistema de haciendas feudal, de los obreros de Río Blanco, de Cananea. Hoy de eso no se quiere escuchar. La Carta Magna ha sido desmantelada página a página, artículo por artículo, es decir, el desmantelamiento de todo lo que tenga que ver con la esencia nacional. Y ese es el drama de empresas como Mexicana, que prácticamente de la noche a la mañana se vendió, se entregó. Resulta ridículo que haya sido vendida en $1. Entonces uno se pregunta, ¿dónde está la ley? Y resulta que la ley está en manos del poderoso y que la gente trabajadora en este país no tiene derechos. Se le pisotean sus derechos sociales, sus derechos sindicales, sus derechos contractuales y lo que es peor aún, sus derechos humanos. Pese a que la Constitución habla de que tenemos derecho al trabajo digno, a un salario, pues todo eso se olvidó. Y precisamente hoy que se celebra el nacimiento de uno de los hermanos Flores Magón, concretamente de Enrique Flores Magón, viene a mí el pensamiento de esos, sí, y que es un mes, además es el mes de Emiliano Zapata, el asesinato, es decir, tiene mucho contenido. Y la batalla del 2 de abril, cuando Porfirio Díaz todavía era un general revolucionario de la Reforma y derrota a los franceses. Es decir, una serie de circunstancias que precisamente en este mes de abril nos llevan a la reflexión de no es posible o pensar por qué es necesario poner un hasta aquí. Porque creo yo que los mexicanos bien nacidos, los que no tenemos compromiso con los extranjeros, debemos de pensar simple y llanamente de que México es de los mexicanos y la riqueza que hay en México es nuestra. Las empresas que se lograron bajo el Estado benefactor de la Revolución Mexicana, como fue precisamente Mexicana y las otras pequeñas empresas que surgieron a la sombra de ese proyecto de dar trabajo digno y de buscar precisamente que esas empresas, hoy yo me pregunto cuando dicen, no, es que Pemex no tiene ganancias. Señores, las empresas nacionales fueron hechas para beneficio de los mexicanos. Que yo sepa, buscando una vez ahí en los objetivos sociales, ¿verdad? Pues yo nunca vi que decía que Pemex tenía que tener lucro y ganancia. No, porque es una empresa creada para la nación, y estos muchachos neoliberales salidos de las universidades públicas o de las universidades, que Dios me perdone porque yo soy católico, de las universidades católicas que maneja el Opus Dei y la fracción más conservadora, o los millonarios de Cristo, han creado una mentalidad contraria a la esencia de la Revolución Mexicana. Claro que esos curas
o esos capitalistas, ¿verdad?, que controlan esas universidades privadas, jamás salieron de los movimientos revolucionarios. De los movimientos revolucionarios salió un pensamiento social mexicano, un pensamiento que veía a este país con empresarios sociales prósperos, con industrias propiedad de la nación que permitieran el trabajo. Es más, el hecho fundamental de que la democracia en México es no una forma de gobierno, sino un sistema de vida basado y fundado en el mejoramiento permanente de las condiciones generales de vida de todos los mexicanos. Hoy que vemos los trabajadores de Mexicana desempleados y los de la empresa del compañero por igual. Eso es muy grave, porque estamos... No, estamos hablando de 30,000 trabajadores. Exactamente, o sea, es decir, la irresponsabilidad social de un Estado neoliberal que ha conducido, y un gobierno apátrida que ha conducido a estos excesos, al pisoteo de las leyes, ¿verdad?, a conculcar los derechos de los trabajadores. Yo me entero que los trabajadores, por ejemplo, del compañero de Aviaxa, que se fueron a la calle con un permiso sin goce de sueldo. ¿Dónde se ha visto eso? Sencillamente es oprobioso, es vergonzante, y debemos de señalar ahí, mientras se viole la ley, los abogados que aún tenemos madre, y hablo de la madre patria, no hablo de mi progenitora, la patria que nos dio educación pública y que nos dijo que íbamos allá a estudiar para defender los intereses, para redimir, como hubiera dicho el siervo de la nación, el general José María Morelos y Pavón, moderar la opulencia. Así, hoy la opulencia es el recurso de estos poderosos que entre más tienen, más quieren. Y ahí están los monopolios que han tronado a las empresas que pudieran perjudicarlas, que pudieran mermar sus ingresos, ¿verdad? Y resulta que mientras a este tipo de empresas como Aviaxa se les induce la quiebra o se les busca las patas para quebrarlas, ¿verdad?, o a Mexicana se le utiliza, exacto, para impulsar otros modelos de desarrollo, otros intereses, y se lanza a la calle a miles de mexicanos, pues el gobierno, por ejemplo, Hacienda, le perdona los impuestos a Televisa 3,000 millones, cuando dicen que no hay dinero para el rescate de Mexicana, cuando está el Fobaproa, que fueron 56,000 millones de dólares, que los banqueros se llevaron y ahí está. Entonces no pueden decir que este país no tiene dinero. Este país sí tiene dinero, pero está en manos de los ricos, de los poderosos, de las grandes familias que saquean el oro, que ahora van a saquear el petróleo, que se llevaron a la quiebra Mexicana, que hicieron nuevas empresas de aviación, y justo es ahí cuando uno se pregunta, ¿y dónde está la justicia? Pues si la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos está escuchando y sabemos que es la casa de la justicia en México, señores, miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los tribunales, el recurso que tienen los trabajadores es la defensa de sus derechos, y creo que si ustedes se los conculcan también, van a ser culpables de lo que pase más adelante en este país, que de seguir agrandándose la brecha entre los ricos y los pobres, este país va directo al precipicio social, nuevamente a la revolución violenta. Entonces, yo los invito a que en el marco del derecho, a que en el marco de la Constitución, se les respete sus derechos y se les restituyan sus empleos, se les devuelvan sus empresas y se les permita seguir trabajando dignamente para poder ser dignos ciudadanos mexicanos, para lo cual fueron educados por nuestras instituciones públicas. Yo ahí la dejo, y sí, pido la intervención de la más alta casa de la justicia en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que revise concienzudamente todos estos asuntos que tienen que ver con quiebras y con maniobras fraudulentas, pestilentes, que esos capitalistas deberían estar en la cárcel, no gozando en sus mansiones de las fortunas malavidas que tienen. Es cuanto, compañeros. Gracias. Pues un aplauso, ¿verdad?, para el licenciado Narciso León Martínez. Vean ustedes, en el apellido lleva una de sus principales caracterizaciones, es un león, ¿verdad? Un león defensor de la justicia, de los grandes principios, valores nacionales. Vamos a escuchar
ya para terminar este programa, bueno, estábamos agradeciéndole al secretario general del Consejo Nacional de Organizaciones, Agrupación Política Nacional, su pensamiento, sus comentarios en torno, pues no solamente fue a la problemática de la Compañía Mexicana de Aviación y a Aviaxa, sino se metió a cuestiones más profundas de la situación socioeconómica y política actual de pues un país riquísimo, pero desafortunadamente con más de 70 millones de pobres. Ya escucharon al licenciado León Martínez el porqué, las causas. Yo quisiera abundar y comentar más su postura, desde luego en apoyo y de adhesión a lo expuesto por el licenciado León, pero el tiempo ya nos apremia, como decía nuestro maestro Ignacio Burgoa, el dios Cronos implacablemente nos recuerda que a continuación vamos a escuchar al ingeniero, y gracias nuevamente al licenciado León Martínez, gracias, y bueno, pues aquí conózcanlo para cualquier comentario, ¿en dónde te pueden localizar? Ahí en Facebook, ¿verdad? Bien, a continuación el ingeniero en aeronáutica, Jorge Alberto Monroy, sobre el mismo tema, y les agradecemos nuevamente estarnos escuchando y viendo aquí en Televisión Internacional Canal Patrio. Gracias, licenciados. Les agradezco su tiempo en este espacio. Y sí, soy trabajador de Aviaxa, que lamentablemente ahora nos encontramos en esta situación después de que cerraron Aviaxa en 2009 y sin más palabras, sin más objetivo, nos pidieron la empresa firmar una carta compromiso que era un permiso sin goce de sueldo a partir de 2009 hasta la fecha. Después de haber pasado el concurso mercantil, ya no se nos informó nada, nunca se nos ha aclarado la situación de la empresa y ahora la compró el grupo Madero y tampoco se han dignado a darnos una información de cuál será la situación de la empresa ni de sus trabajadores. Entonces, hemos recurrido a este medio para poderlos informar y poner darle a conocer cuál es la situación de cada uno de los trabajadores de Aviaxa. Solicitamos el apoyo de esta televisora, de este canal Patrio y de estos hombres que se han sumado a nuestra lucha, del Consejo Nacional de Organizaciones, y estamos pidiendo también a la Academia Nacional de Amparo su apoyo y poder obtener una respuesta por parte de los dueños de Aviaxa. A todos los compañeros de Aviaxa, a toda la familia Aviaxa, pilotos, sobrecargos, personal de tierra, les hacemos una muy atenta invitación para que se unan a nosotros y podamos ir a la empresa y que nos digan cuál es nuestra situación. Somos aproximadamente 5,000 trabajadores en todo el país, en toda la red. Tenemos la forma de comunicarnos con ellos para poder contactarlos a todos y a cada uno de ellos. ¿Qué están pidiendo? ¿Qué buscan? Buscamos nuestra reinstalación o que se nos liquide conforme a la ley. La instalación no es posible porque no está funcionando, más bien que se ponga a funcionar la empresa. Que se ponga a funcionar la empresa o que nos digan cuál es la situación real de la empresa y también, por consiguiente, cuál es nuestra situación, porque estamos sin trabajo y que se nos pague toda la indemnización conforme a ley. Bueno, ¿alguna otra cosa, algún otro mensaje? Pues nada, si ¿Un correo electrónico, en fin? Estaremos en el Face también para toda la comunicación. Gracias y esperamos su respuesta. Muchas gracias. Bueno, ya escucharon ustedes
Si conocen, un aplauso, Lidia, por favor. Si conocen a personas que hayan laborado en Aviaxa, pues díganles, por favor, si a bien lo tienen, la petición muy respetuosa, que se comuniquen con el ingeniero Alberto Jorge Monroy. Por Facebook lo pueden localizar, así apareces, Jorge Alberto, Alberto Jorge Monroy, para los efectos ya manifestados por él, de la búsqueda de información de entrada, cómo queda su situación jurídica de los trabajadores. Y bueno, él ya se expresó ampliamente en este tema. Lidia, ¿algún comentario? Si no, ya damos por terminado. Y no sé si el secretario general del Consejo Nacional de Organizaciones quiere hacer algún otro comentario después de Lidia, si no para… Queremos comentarles a todos los ciudadanos en general que se comuniquen con nosotros para esta defensa constitucional de los trabajadores de Mexicana de Aviación. Les voy a mencionar los correos y números de celulares con los que ustedes pueden tener esa comunicación con nosotros. A los celulares 044 55 11 44 4206, 044 55 31 93 81 43, 044 55 39 34 45 97, y a los correos abogadosamparistas@yahoo.com.mx, programa de amparos@yahoo.com.mx y constitucionamparo@yahoo.com.mx. Esperamos contar con las llamadas que nos hagan a estos medios, por favor. Gracias. Pues bueno, ya saben los compañeros de Mexicana y los compañeros de Aviaxa, pues aquí están las puertas abiertas, tanto con el licenciado Román Vázquez, con un servidor, lo que les podamos apoyar con mucho gusto. Y yo sí les voy a decir algo y se los digo en serio. No sé qué están esperando para formar sus propias empresas. Sería muy importante que los trabajadores solicitaran formalmente la constitución de cooperativas o de empresas del sector social para brindar esos servicios, porque esa mano de obra calificada, como es el caso del compañero del ingeniero, de las compañías que conforman el servicio, los servicios generales, toda esa gente, toda esa gran inteligencia, esa gran experiencia, no se puede desperdiciar, porque tiene un costo. A la educación pública cuesta mucho egresar un ingeniero, como cuesta mucho egresar un abogado. Y somos la inteligencia pública de este país. Por eso precisamente creo yo que aquí, independientemente de la lucha laboral, sí sería el momento oportuno que se decidieran a organizar empresas, así como los monopolios pueden concurrir a ofrecer de manera fraudulenta como lo hacen esos servicios. Aquí están los hombres y las mujeres, lástima que no hay compañeras que prestaron sus servicios ahí y que saben de qué se trata. Hacen falta, yo creo, no tan solo en este país, sino en todo el continente latinoamericano, talleres de reparación y mantenimiento de los grandes aviones jets que transportan pasajeros, porque es un requisito estarles dando el mantenimiento necesario. Entonces sí sería importante que los compañeros que gusten, con mucho gusto los asesoramos para que constituyan las empresas y los ayudamos a bajar los créditos para que hagan realidad, que ellos sean parte del sector social, que sean empresarios sociales para los cuales la educación pública de México los preparó. Gracias. Pues gracias y hasta la próxima. Le agradecemos a Johnny de la cabina, a todos, su presencia y participación en el ciclo de los grandes temas y retos nacionales, la hora ciudadana y constitucionalista, su servidor Román Díaz Vázquez. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.